Vamos a hablar acerca de dos aspectos de la vida de Jesús. Conociendo a Jesús en dos aspectos. Vamos a hablar sobre un poco acerca de la doctrina de Jesús en los días de su carne y del proceder de Jesús. Diga conmigo, doctrina y proceder. ¿Ok? Vamos a comenzar rapidito con la primera parte, la doctrina de Jesús. Naturalmente, bajo la ley. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y vamos a comenzar en el verso 14. ¿Lo tienen? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos ¿qué? En otras palabras, si Cristo murió por ti, pues tú y yo hemos muerto juntamente con Cristo. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oiga bien, verso 16. De manera que de nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos como según la carne. Ahora note que el contexto, Pablo dice, pensando esto, que si uno murió, luego todos ¿qué? Murieron. En otras palabras, ya yo no te conozco a ti en carne porque tú estás muerto al pecado. Porque si uno murió, luego todos ¿qué? Murieron. Dígale que está al lado suyo, usted está muerto al pecado. Usted no puede ver a nadie, fíjate, usted no podrá ver a nadie como una nueva creación hasta que primero no lo vea muerto al pecado. Si usted lo ve en pecado, es porque usted no lo ha colocado, usted no ha entendido que si uno murió, es que tiene que ser de la misma manera. Uno pecó y todos pecaron. ¿Quién pecó? ¿Y cómo se llamó ese? Adán. Y dice la Biblia que todos pecaron, todos fueron destituidos. Pues es justo que si uno pecó y nos mató a todos, uno que haya muerto y resucitado nos haya dado vida a todos también. Es justo, porque es de la misma manera. De la manera como uno pecó, de la misma manera por la justicia de uno. Entonces, por eso Pablo dice, de ahora en adelante, a nadie conocemos según la carne. Pero Pablo añade y sigue, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque Jesús en los días de su carne, él tuvo una doctrina. Porque Jesús vino como judío, Jesús no era latino, no era boricua, ni cubano, ni ecuatoriano. Era judío, vino de la descendencia judía. Entonces él tuvo que venir a cumplir ¿qué? A cumplir la ley. Él vino a cumplir, él cumplió todos los mandamientos. Él se bautizó, él practicó todos los ritos, todas las ceremonias judías. Por eso nosotros no lo conocemos según ¿qué? Según la carne. Porque esa vida antes de la cruz, esa vida en la ley no nos compete a nosotros porque es una doctrina distinta. Cuando Cristo muere y resucita, hay un cambio de testamento. Por eso la Biblia dice, mientras el testador vive, entonces no se confirma el testamento. Pero una vez el testador muere, ahí entonces entra en vigor el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Mientras Cristo estaba vivo, él tenía que cumplir la ley. Por eso es que nosotros no podemos imitar a Jesús en su comportamiento doctrinal como judío. Fíjate, estoy haciendo esa primera separación. Fíjate que le dije primero el tema, vamos a hablar sobre Jesús, la parte doctrinal y después su proceder. Pero primero quiero tocar claro que la doctrina de Jesús, él no podía venir a invalidar, él tenía que venir a cumplir. Dijo, yo no he venido para abrogar, he venido para cumplir. Entonces, el cristianismo de hoy, penosamente, hemos visto un cristianismo donde se ha imitado a Jesús bajo la ley en su doctrina y penosamente se ha formado el legalismo que le llamamos nosotros legalismo.
Hermanos preciosos que aman al Señor, pero sirven a Jesús en los días de su carne. Le imitan en los días de su carne. Si imitamos a Jesús en los días de su carne, entonces tenemos que imitarlo y morir en la cruz. Él no vino como ejemplo en esa área, Él vino como sustituto. Él era el cordero que tomó nuestro lugar. Entonces, la fe es lo que nos hace mirar lo que Él hizo, que se nos imputa a nosotros sin haberlo hecho. En otras palabras, lo que Él cumplió, esa perfección que Él alcanzó, se nos imputó a nosotros por fe, por gracia. Por la fe entramos a esta gracia en la cual estamos firmes. Vamos a ver otro verso allá en Hebreos capítulo 6. Estamos hablando de la parte doctrinal de Jesús bajo la ley. Hebreos capítulo 6 y el verso 1. ¿Lo tienen? Por tanto, sigamos ya con los rudimentos. ¿Qué dice tu Biblia? Corríjame si estoy mal. Por tanto, ¿qué? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Satanás. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina que se manda a dejar? Los de Cristo, fíjate. Eso está bien. ¿Y cómo yo voy a dejar algo que es de Cristo? Cristo es bueno. Cristo es mi Señor. Sí, pero es que mientras Cristo estuvo en los días de su carne, como judío, practicó unos ritos, unos rudimentos que Él tenía que hacerlo porque Él vino a cumplir, pero yo no, porque yo estoy después de la cruz. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a qué? Quiere decir que en la doctrina de Cristo, si usted imita ese comportamiento, ahí no hay perfección. Usted se va a sentir que no está alcanzando todavía, que le falta. ¿Me hago entender? Lo precioso del Evangelio es que Cristo vino para cumplir algo que el hombre no podía cumplir. Pero algunas personas hoy quieren ayudar a Jesús a cumplir lo que Él cumplió. No, Él no necesita ayuda en eso. Él lo vino a hacer de una vez y para siempre. ¿Cuántos creen en esa obra salvífica de Cristo? Por eso la Biblia dice, dejando ya los rudimentos y la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos. Y ahí comienza a dar un sinnúmero de doctrinas específicas, que hoy no tenemos tiempo para hablar sobre eso. Pero está claro que la Biblia nos manda a dejar esos rudimentos de la doctrina de Cristo. Otro verso, Romanos capítulo 7 y el verso 4. Romanos 7 y el verso 4. Dice, así también vosotros, hermanos de casa de adoración, habéis muerto ¿a qué? Diga, yo estoy muerto a la ley. Dígale que está al lado suyo, yo estoy muerto a la ley. Si usted está muerto a la ley, usted no tiene que buscarle comunión a la ley, porque usted está muerto a la ley. O sea, la ley vino a condenar. La ley no vino ni a consolarte, ni a darte vida, ni a justificarte. La ley vino, bueno, Pablo dice, yo no sabía que había pecado hasta que no llegó la ley. La ley trae el conocimiento del pecado. La ley lo que te dice, mira, tú no puedes. Entonces ahí viene Cristo, le cumple a la ley, toma tu lugar y entonces ahora Dios cuando te mira a ti, Él lo que ve es la perfección y la justicia de Cristo. Pastor, pues yo soy débil. Dios, esa es la gracia, ese es lo precioso de la gracia, que Él te ve perfecto aún tú siendo débil. Pablo cuando encontró tanta debilidad en él dijo, Señor, quítame este aguijón. Y él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hemos muerto, verso 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley, oiga, mediante el cuerpo. ¿Mediante qué? El cuerpo, ese cuerpo judío.
ese vaso de Nazaret que vino cumpliendo la ley mediante ese cuerpo que fue el cordero que se ofreció. Hemos muerto nosotros ¿a qué? A la ley. Mediante el cuerpo de Cristo. Oiga, para que seáis de otro. La alegoría es de dos maridos. El marido Cristo en la ley y el marido resucitado. Por eso Pablo dice, si en vida del marido te unes a otro, los que están bajo la ley, si en vida del marido te unes a otro varón, serás llamada ¿qué? Adúltera. Pues nosotros habéis muerto a la ley mediante el primer marido, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó. Diga, yo soy del que resucitó. Ahora, ¿saben lo precioso de esto? Que es el mismo. No son dos dioses, es la misma persona en distinta dispensación. Entonces Él no quiere que tú lo conozcas ya bajo las doctrinas de la ley, sino que lo conozcas en el poder de su resurrección. Para que llevéis fruto para Dios. Porque si el cristianismo fuera a imitar a Jesús conforme a la ley y hacer todo lo que Él hacía, entonces ya no es por fe, ahora es simplemente una religión, seguirlo a Él. Pero no, lo precioso de Jesús es que Él vino para tomar nuestro lugar. Para cumplir lo que el hombre no podía cumplir. Es como paradójico. Dios da una ley y le dice a Moisés, quiero que el pueblo me obedezca en esto. Y después nadie lo puede obedecer. Le da algo que él sabe que nadie lo puede cumplir. Y después dice, estoy hastiado hasta aquí de sus sábados y de sus lunas nuevas y de sus ayunos. No lo soporto más. Y después viene Jesucristo, cumple, satisface la demanda de Dios, la justicia de Dios, toma nuestro lugar y somos declarados perfectos, sin mancha, ante su presencia por Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, si usted entiende que usted está perfecto en Cristo y usted está bendecido y usted está justificado, entonces no tiene que volver a practicar las mismas prácticas de Jesús bajo la ley. Más bien, dele gracias a Dios que por lo que Él hizo se me imputa a mí por la gracia. Les dije al comenzar que íbamos a hablar de dos aspectos. Ya hemos hablado del primer aspecto de la doctrina de Jesús. ¿Quedó claro? Jesús vino como judío, por eso ahí Él se bautizó, Él comió la Pascua, Él guardó el sábado. Bueno, un sinnúmero de fiestas. Hay, ¿cuántas leyes hay en el 603? Imagínense. Todo eso lo cumplió Jesús. Todas las fiestas. Es verdad que llegaba el último día, pero llegaba a última hora, tú sabes, pero llegaba. Como que diciendo, yo soy el cumplimiento de esto, soy yo. Llegaba el último día, aquí, ahora se ha cumplido esto. Pero ahora yo quiero hablarles sobre el proceder de Jesús. Hello. Diga proceder. Eso sí no lo podemos dejar. Su doctrina, sí, bajo la ley, sí, esa no la podemos, esa no estamos llamados, hay que dejarlo, ir a la perfección. Pero su proceder, su sentir, su vida, su obediencia, su comunión, eso hay que imitarlo. Vamos a ver lo que dice la palabra, ¿no? Filipenses capítulo 2. Yo por muchos años cometí el error de simplemente no lo imito. Y no hacía esa división de doctrina con proceder. Entonces, como no lo conocemos según la carne, me olvidé de él. No. Vamos a ver bíblicamente cuál es el consejo apostólico a la iglesia de Jesucristo. Filipenses capítulo 2, verso 5. ¿Lo tienen? Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? Entonces un momentito. ¿Debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús?
¿Debemos continuar con los rudimentos de la doctrina de Cristo? No, pero debe haber el sentir de Cristo. ¿Ven la diferencia? ¿Aló? No confunda las dos cosas, porque si usted mezcla las dos cosas como una, se va a olvidar de Jesucristo, el que pagó el precio por ti. Y entras en altivez, entras en altanería, y entras en arrogancia, en endiosamiento, en idolatría. Y se te va la humildad. No seguimos su doctrina bajo la ley, pero hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo de hombre y se humilló. Hello. ¿Qué hizo Jesús? Hay que tener ese mismo sentir. Cuando una persona no entiende esto y abandona a Jesús en los días de su carne y le abandona todo, no tiene humildad, no se humilla. Y entonces hay un espíritu de arrogancia que el espíritu detesta eso. Una cosa es saber tu autoridad en Cristo y la autoridad en el reino. Pero cuando tú sabes la autoridad del reino, tú sabes que esa autoridad es transferida por uno que pagó el precio. Y tú le debes a él la gloria y la alabanza. Y ante él se humilla. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Haya pues en vosotros este sentir. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo desde el verso 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad. Oiga, estimando cada uno a los demás como superiores a él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Ese es el contexto. Entonces, pregunto yo, ¿estamos llamados nosotros a practicar y a continuar con esas prácticas judaicas bajo la ley de Jesús en los días de su carne? No, pero estamos llamados a imitarlo en el sentir de humillarse y considerar al otro superior. Hebreos capítulo 12. Verso 1. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros todos, en casa de adoración, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira el testimonio que el Espíritu Santo escribe aquí. Puesto los ojos en ¿quién? ¿En quién debemos poner los ojos? ¿Debemos imitar a Jesús en los días de su carne bajo la ley? ¿En sus doctrinas? ¿Pero debemos poner los ojos en Él? Mira, y te explica cómo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, lo que Jesús vivió en los días de su carne sirve para animarnos a nosotros. El desprecio que él tuvo, la contradicción de pecadores que tuvo,
la difamación que tuvo. Dice, él dice, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Mire, no fue fácil para Jesús. Él era un hombre como nosotros, con carne y hueso. ¿Tú sabes lo que le dijo a los discípulos? Le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Tú sabes lo que es meterse en un cuerpo y sentir todo lo que siente un cuerpo? Le entró miedo. Es más, llegó un momento, si usted lo lee con calma, allá en Lucas 22, dice la Biblia que estaba orando al Padre. Y él oró 3 veces. La primera oración, fíjate cómo es el proceso. La primera oración él dijo, Padre, si es posible, quítame esto. Pasa de mí esta copa, que yo no tenga que beber esto. ¿Cuántos han orado así a veces? Señor, quita esta prueba del medio. ¿Cuántos han orado así? ¿Verdad? Pero, ¿verdad que somos consolados porque Jesús lo pasó? ¿Viste? Esa es la parte de Jesús, su proceder, que nos debe consolar a nosotros. No debemos ignorar eso. Y le pidió a los discípulos, ayúdenme a orar. Es más, cuando terminó la primera hora de oración que fue a los discípulos, los encontró durmiendo y les dijo, ¿no pueden velar conmigo? ¿No pueden ayudarme como equipo? Ayúdenme, Jesús necesitaba oración. Yo no encuentro cómo hay gente hoy en día que como están en gracia. Entonces, ¿para qué orar si yo estoy en gracia? Pero es que Jesús mismo, que era el dador de la vida, el dador de la gracia, metido en un cuerpo, tuvo que orar. Es más, tuvo que pedir ayuda para que oraran por él. Y entonces nosotros no, porque estamos en gracia. ¿Ven la arrogancia? Yo les digo porque yo fui partícipe de eso. Entonces no podemos caer en esa arrogancia. Tenemos que dividir lo que es doctrina de lo que es su proceder. La segunda vez que él fue a orar, dice que oró por segunda vez. Y ya la oración cambió. Dijo, Señor, si es así, pues ayúdame a bebérmelo. ¿Ve? Porque a veces uno trata de orar Señor, quítame esta prueba. Y ora y nada pasa. Y después dice, Señor, pues dame fuerza. Porque ya me tengo que beber esta copa, así que dame fuerza para tomarme. ¿Verdad? Pues Jesús tuvo que hacer lo mismo. Búsquelo allí con calma ya en Lucas 22. Tuvo agonía. Dice, en su agonía oraba más intensamente. ¿Cuántos cuando están en mucha agonía es cuando más oran? ¿Ah? ¿Aló? Dice que en su agonía oraba más intensamente. Oye la clave, en su agonía. ¿Cuántos han estado en agonía? Ahí no me levantaron todos la mano. Entonces no todos han estado en agonía. Levante, sea sincero. ¿Cuántos han estado en mucha agonía? Mucha. Pues mira la clave, pongamos los ojos en él, aprendamos de él. En su agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. Porque es poner tu voluntad en línea con la voluntad de Dios. Señor, no quiero. Yo quisiera que esto se fuera, no me quiero beber esto. No lo quiero, sácalo del medio, Señor. Y tú oras y oras y oras y oras y no se sale la piedra del camino. Más bien se afinca más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, eso es en tu tiempo, de tu manera. Me pongo en línea contigo. Ya oré, ya retuve la confesión, ahora me someto a tu voluntad. Y cuando tú dices me someto, lo que estás diciendo es, si lo quitas te doy gloria. Si me tengo que beber esta copa, también te doy gloria. Sí, porque la gente piensa que Dios cuando ora, Dios va a contestar tu oración y te va a hacer todo lo que tú quieras. No, Él nunca prometió eso. Es más, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, ya yo vencí el mundo. Entonces, ¿debemos poner los ojos en Jesús? ¿Nos sirve de modelo a nosotros? Y el escritor de los Hebreos dice, y ustedes no han padecido hasta la sangre. Como padeció Jesús, hasta la sangre, derramó sangre.
Dice la Biblia, por el gozo puesto delante de él. ¿Sabe lo que lo hizo caminar hacia la cruz? Usted y yo. El gozo puesto delante de él era la iglesia. El resultado. Eso lo llevó a beber la copa. Eso lo llevó al paso de entregar su vida. El amor. El amor lo movió. Eso es lo que mueve a Dios, su amor. Su amor para con nosotros. Su amor para con Él mismo. Porque Él no puede negarse a sí mismo, como decía la hermana. Él no puede negarse a sí. Nosotros somos Él, su cuerpo. Mira lo que dice ahí mismo en Hebreos capítulo 5 y el verso 7. 5:7. Y Cristo, en los días de ¿qué? De su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? Una pregunta. ¿Oyeron a Jesús? Dice que fue ¿qué? Mira, fue oído a causa de su temor ¿qué? ¿Lo oyó el Padre? ¿Pero lo libró de la cruz? No, pero lo oyó, ¿verdad que sí? Cuando tú oras al Señor, Él te oye, pero no necesariamente te libra de lo que tú te escapa, o más bien te elimina tener que tomarte esa copa, pero te libra. Tú sabes que una vez yo leía los salmos y dice la Biblia que de todas las pruebas nos librará al justo. Dios los libra de todas las aflicciones. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo que tú me libras? ¿Cómo que tú libras al justo de todas las aflicciones si yo te digo que yo tengo que padecer? Dice, es que el hecho de que tú lo padezcas no quiere decir que yo no te libre de ella. Yo te doy las fuerzas para caminar por ella. Yo te libro de esa manera, dándote el poder para que la atravieses. Pero Él cumple su palabra. Y Jesús dice que fue oído a causa de su temor reverente. Pero tuvo que beber la copa. Pero lo fortalecieron porque dice la Biblia que el ángel vino y le dio fuerza. Yo me imagino qué clase de conversación hubieran tenido esos dos. No había una grabación, un video allí ni Facebook. ¿Qué habrán dicho? Dice que el ángel lo fortalecía. Y dice, y por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Yo pienso que la vida de Jesús en los días de su carne nos consuela a nosotros. Porque las cosas que Él hizo, nosotros podemos aprender de eso. Por eso es que ahora nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no sabe compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo. Tú no puedes venir delante del Señor y decir, Señor, tú no me entiendes esto que estoy pasando. No lo puede pasar porque ya Él lo sufrió. Dice que Él fue tentado en todo. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que cuando se escogían a los sumos sacerdotes en el antiguo pacto, óyete esto. Bueno, ahí mismo lo dice. Mira ahí mismo capítulo 5. Dice verso 1. Porque todo sumo sacerdote, ¿está ahí? Tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en los que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Oiga, para que se muestre ¿qué? ¿Cuál era un fruto que tenía que tener ese sumo sacerdote? Se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de ¿qué? En el viejo pacto allá tenía que ser paciente con los extraviados. ¿Cuánto más en este pacto? Jesucristo nuestro Señor, que fue tentado en todo. ¿Podremos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro? ¿Nos rechazará ese gran sumo sacerdote? Se compadecerá de nosotros. Conocerá nuestras debilidades. Conocerá de lo que padecemos. Si Él mismo fue rodeado, fue tentado en todo. Por eso es que con confianza nos podemos acercar a Dios.
decirle, gracias Señor, porque tú entiendes lo que estoy viviendo. Y puedo encontrar en ti refugio. Puedo encontrar en ti alivio. Puedo encontrar en ti paz, confianza. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:21. Vas a entender ahora este verso. ¿Lo tienen? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció ¿por quién? Dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Hello. ¿Tú sabes que yo mal entendía ese verso antes? Y decía, la verdad que Pedro no entiende. ¿Cómo que yo seguir a Cristo? Yo no puedo seguir a Cristo bajo la ley. Yo no puedo seguir su doctrina. Para ahí no está hablando de doctrina. Cristo padeció por nosotros. Está hablando de su proceder, de su vivencia. Dice, porque también Cristo ¿qué? Padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Tú te has sentido en algún momento injusto? Que si te ha hecho una injusticia en tu vida. ¿Te ha maltratado a alguien? ¿Te ha ofendido a alguien? ¿Te ha hecho mal? ¿Ha sido injusto contigo? ¿Ha abusado de ti? ¿Te ha faltado el respeto? Pues a Cristo le hicieron lo mismo. ¿Tenía él que morir? ¿Fue culpable él por lo que hizo? Inocente, sin mancha. ¿Tú sabes lo que es ser inocente y callarse? Dice que enmudeció y no abrió su boca. Teniendo la autoridad para con una palabra, una legión de ángeles lo sacaron de allí. Pero dice que enmudeció. Teniendo la razón, porque no era culpable, fue inocente, cayó por el gozo puesto delante de él. ¿Podremos nosotros, siendo inocentes frente a una acusación, enmudecer y dejar lugar a la ira de Dios? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejar lugar a la ira de Dios. Pero ¿quién nos da fuerzas para poder hacer eso? Jesús en los días de su carne. Ver a Jesús en los días de su carne nos da fuerza. Dice el verso 21 y el 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hello. Entonces pregunto yo, iglesia, ¿nos enseña a nosotros el proceder de Jesús? ¿Vamos a rechazar eso? No. Entonces, ¿estamos claros de la diferencia entre la doctrina de Jesús en los días de su carne, que estamos llamados a dejar e ir a la perfección, y la diferencia entre su proceder, que hay que tener el mismo sentir y poner los ojos en él? Quiero terminar con Mateo 11. Once 29. Palabras de Jesús. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Hello. Y aprended de quién. Entonces, ¿hay que aprender de él? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Podemos aprender de él? Que es manso y humilde de corazón. Él aprendió obediencia, dice la Biblia. Dice, por lo que padeció, aprendió. Fíjate, el padecimiento lo guió a obedecer. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús aprendió obediencia. ¿Por medio de qué fue que Jesús aprendió la obediencia? Por medio de lo que padeció. ¿Cuál es el medio que Dios usa para enseñarnos a nosotros a obedecer? Las aflicciones del cuerpo. Por eso Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿No ve que eso es temporero? Mira, un día tú te levantas atribulado, Dios mío, se me cae el mundo, y al otro día se fue. Adiós. Ay, hoy me siento bien, porque es que las cosas de esta vida son así, leve tribulación momentánea. Lo que se ve, mañana no lo ves. Pon tu mira en lo que no se ve, que es eterno. Lo que no se ve es lo que permanece, lo que está escrito. Por eso la fe es llamar las cosas que no son, tú no las ves, pero está escrito, llamarlas como si fuesen. Pero no vivas por lo que se ve. Por lo que se ve hoy está. Por eso Pablo dice, no pongan la esperanza en las riquezas que son ¿qué? Inciertas, sino en el Dios vivo que nos da la riqueza para que la disfrutemos. Usted no ponga la esperanza en su negocio, ni en los contratos que tiene, ni en el buen producto que tiene a la venta, ni porque las cosas están buenas, yo tengo buenos clientes y la cosa está buena. No es en eso. Ponga su esperanza en el Dios vivo. Cuando usted lo pone en el Dios vivo, aunque suba y baja el mercado, Dios te da las riquezas y te las da para que las disfrutes. Entonces yo quiero terminar en esta mañana exhortando a la iglesia a que hagamos esa división clara. Es tiempo de dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto no es nada despreciativo, más bien es gracias, Señor, porque lo hiciste. Dejar eso, pero al mismo tiempo darle gracias y reconocer que de Él viene la gloria, el honor. Aprended de Él, que es manso y humilde de corazón, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso podemos entender la Biblia cuando dice, bendecid a los que os maldicen. Eso no es fácil, hermano. Tú sabes lo que es tú bendecir a alguien que te está maldiciendo. Es más, la Biblia va más allá y dice, a tu enemigo, dale de comer. Eso sí que está fuerte. Yo no sé cómo hacer eso. Lo mando a pedir, se lo mando por delivery, pero yo no se lo llevo, porque eso está fuerte. ¿Verdad que la Biblia dice así, Rogelio? ¿Ah? Dice, a tu enemigo darle de comer y a tu enemigo darle de beber. Que haciendo eso, acumularás agua de fuego sobre su cabeza. Iglesia, oiga esto, con esto termino. Mídase usted mismo. Júzguese usted mismo, porque los maduros se juzgan ellos mismos. Cuando usted le hablan de Jesús, ¿qué siente? O sea, no me tiene que contestar. ¿Qué es la primera reacción? Está en los días de su carne, que era la mía. Bajo la ley. Es más, yo llegué a un punto a decir que como Jesús se hizo maldición, es la Biblia dice que Él se hizo maldición. Yo llegué a un punto de decir que Él era maldito. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que llama anatema a Jesús no lo hace por el Espíritu. Y que le prohíbe acceso a la congregación de los santos, prohibición al anatema. Mira para allá. Entonces, júzguese usted mismo. La doctrina que usted ha aprendido, en la cual hoy vive, menosprecia a Jesús.
para meditar. O más bien le dices, Señor, gracias porque pagaste un precio por mí. Gracias porque no tengo que bautizarme como tú te bautizaste. No tengo que practicar la ley como tú practicaste. Gracias porque tomaste mi lugar. Me libraste, Señor, del peso del pecado. Y ahora te doy gracias. Y tu vida aquí en la tierra me anima a seguir adelante. Ese es el sentir. El Espíritu Santo, ¿sabe lo que dice la Biblia del Espíritu Santo? Jesús dijo, cuando venga el Consolador, Él les dará testimonio de mí. El Espíritu Santo, de quien único da testimonio, es de Jesucristo. El Espíritu Santo no da testimonio de ningún hombre, solo de aquel que murió y resucitó. Ese es el ministerio del Espíritu. Él te va a guiar a que tú reconozcas a Jesucristo como Señor de tu vida, como aquel que tomó tu lugar. Pero el Espíritu Santo jamás te guiará a menospreciarlo. Por eso todo el que menosprecia a Jesucristo, el Espíritu Santo se contrista, como lo tenía yo por muchos años, contristado. Pero en esta tarde yo quiero que terminemos dándole gloria a aquel que se ofreció por nosotros. Yo no puedo comprender ese amor. No lo puedo comprender. Dejando su trono y se humilló y tomó forma de siervo. Y se humilló, dice la Biblia, hasta lo sumo. Pero después dice la Biblia que Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Vamos a estar en pie, iglesia.